Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y para mí es un placer como cada tarde acompañarlos en este espacio donde revisamos el panorama político, económico, social, siempre desde diferentes aristas para que usted en casa pueda tener una visión crítica de los hechos y de los acontecimientos. Nuestras cuentas en redes sociales están a su disposición para que participe y nos haga llegar sus comentarios. @argumentosgb, @rosa_periodista. Hoy estaremos conversando de las distintas variables, los posibles escenarios en este año 2026, haciendo un análisis de todo este entorno político, económico y social. Nos acompaña el director de Data Análisis, José Gil Yepes, sociólogo, y también nos acompaña Fabián Campos, quien es coordinador del análisis de entorno y conferencista, consultor empresarial, economista. Parte del trabajo que realizan en Data Análisis es analizar todo este entorno político, económico y social y evidentemente darnos su visión, sus perspectivas, que si bien no son adivinadores, no tienen pues una bola de cristal, sí hacen unas perspectivas en base a lo que hoy estamos viendo sobre el terreno. Los cambios están ocurriendo, estamos en febrero y hemos visto una serie de acciones por parte del Ejecutivo encargado que nos dan cuenta de un nuevo momento, tanto político como económico. Gil Yepes. Mira, a mí estas circunstancias me recuerdan a la transición entre Castro Gómez y López Contreras. La señora Rodríguez parece en el camino de un López Contreras. Me recuerda a la transición entre Francisco Franco y Adolfo Suárez y el rey de España. Inclusive en este caso preparado por el mismo Francisco Franco. ¿Okay? Y en el caso de López Contreras era el ministro de la Defensa del general Gómez. Entonces, mira, y hasta mientras era ministro de la Defensa hasta tuvo que poner preso a su propio hijo. Entonces, pero son transformaciones muy importantes. Las transformaciones que ocurren desde dentro de los propios sistemas ya en efectivo, en curso, pueden ser transformaciones muy significativas y el proceso de esa transformación que hubo en Venezuela del gomecismo a López Contreras y luego al general Medina fue tan importante que el sistema de partidos democráticos de Venezuela se crean bajo el general Medina, no después que lo tumbaron. Él lo dejó creado y permitió pues una gran cantidad de libertades políticas y de expresión y de organización y de presiones y de negociaciones. Bueno, eso es lo que hay que retomar en Venezuela. Hay que abandonar el curso de la polarización. Eso fue un error de quien la planteó y un error de quienes respondimos en curso, en esa misma dirección. Eso es fatal para cualquier país porque una sociedad no puede vivir dividida. Entonces es muy importante las cosas que están ocurriendo, como la ley de amnistía, etcétera, y la integración de inversionistas extranjeros a Venezuela, que había habido una disminución demasiado pronunciada en ese sentido, o sea, no solamente en la política, también en lo económico. Esas son cosas que están ocurriendo y que van levantando las expectativas de la población en cuanto a una mejora progresiva. Mencionaba Gil Yepes temas importantes. Las reformas en el tema de las leyes, la legislación, también es otro de los elementos que está allí presente. La reforma a la ley de hidrocarburos, la ley de amnistía aprobada. Es decir, ya estamos viendo elementos que nos hablan de un nuevo momento político, que esto también incide en lo económico, en las expectativas que tiene la población de un cambio para sus bolsillos. ¿Cómo se traduce esto en esa mejoría, tomando en cuenta que son muchos elementos que forman parte de ese proceso de cambios para que esos indicadores macroeconómicos que en algún momento tienen que llegar producto de este boom petrolero del que tanto se habla, cómo podemos pasar de esas ganancias con el tema del acuerdo energético con Estados Unidos a que esto finalmente llegue a los consumidores, a los usuarios y también pues a los empresarios de nuestro país? Sí, bueno, agradecido contigo, Rosa, por la invitación. La verdad que es un placer estar contigo aquí y Gracias. acompañado de quien es mi mentor, ¿no? Y ha sido mi maestro todos estos años, el doctor Gil, y para mí es un orgullo pues tremendo. Y mira, yo creo que hablas de la bola de cristal, ¿no? El trabajo del analista de entorno en nuestro día a día ha sido el discernir lo que es ruido y lo que es señales, ¿no? Y tuvimos mucho tiempo con mucho ruido y por fin estamos empezando a ver señales claras. Claro. Y estas reformas de leyes pues son señales clarísimas, ¿no? De que estamos tomando buenas direcciones. La relación con los Estados Unidos pues está creciendo en buena medida, ya con las visitas
de la encargada de negocios, del secretario de Energía, Chris Wright, y yo creo que son señales positivas y necesarias, ¿no? que se ha tenido que hacer y por fin se está concretando, ¿no? Sin embargo, comentabas el tema de expectativas, ¿no? y cuáles son nuestras perspectivas. Lo que hemos visto, en este caso, en la población, que obviamente está ávida de buenas noticias y por supuesto que los pronósticos son positivos, estamos proyectando crecimiento a cierre de año, quizás temprano para comentarlo, estamos apenas en febrero, pero estamos viendo un crecimiento de la economía impulsado principalmente por el sector petrolero en principio, focalizado en algunos sectores de la economía. Pero en definitiva hay que, y aquí quiero recalcar un mensaje, enfatizar que esto es un proceso. Es un proceso que tiene 3 fases, una fase de estabilización, que es la fase en la que nos encontramos, una fase de recuperación de la economía, para mí la más importante y la que puede tomar más tiempo, y una fase de transición, y en mucho consenso se habla de 18 a 24 meses. Entonces los cambios vienen, sí, se están dando señales, sí, pero este es un proceso que tiene una histéresis, esto es un proceso que está comenzando y la economía irá acompañando pues, este tipo de medidas que obviamente se celebran. Si bien vemos estos avances y hay personas esperanzadas, también hay quienes mantienen escepticismo. Ya en el pasado hemos escuchado esa frase de Venezuela se arregló o pequeños momentos en que la situación parecía mejorar y luego todas esas esperanzas se caían. Por eso también hay venezolanos que se mantienen escépticos hasta poder ver finalmente que eso se traduzca en mejoras para las condiciones de nuestra economía. ¿Qué elementos son indispensables para que esta ruta que se ha trazado, este nuevo momento con Estados Unidos, pueda dar frutos, señor Gil Yepes? Mira, ahí uno encuentra o puede resumir en 2 tipos de personalidades. Personalidades que practican el peroísmo, no el peronismo, sino el peroísmo. Que a todos le vemos el lado flaco del vaso medio vacío. Y hay personalidades que ven el vaso medio lleno. Y eso tiene que ver con algo que, oye, que tenemos que superar muchos venezolanos, y es que el querer que las cosas sean como yo digo. Y si no es como yo digo, no es que ni siquiera el otro esté equivocado, no. Es que está vendido, es que está enchufado, es que hay algo torcido en esa otra versión. Eso es parte del problema, eso no es parte de la solución. ¿Qué situación es perfecta? ¿En qué familia todo funciona perfectamente 24/7? No, en ninguna parte. ¿En qué organización? ¿En qué empresa? ¿En qué iglesia? ¿Dónde? Eso no existe. Entonces, vivir del que el vaso está medio vacío es un error emocional espantoso. Necesitamos mucha dosis de inteligencia emocional para manejarnos. Porque en la sociedad moderna, que por definición es plural, está compuesta por diferentes posiciones que ocupan diferentes personas y grupos que hacen diferentes cosas, luego todos no pueden tener los mismos intereses. Mucho más coherentes e iguales son los intereses de una sociedad primitiva, donde todos recogen leña, todos prenden fuego, todos cocinan un animalito o buscan un tubérculo para ver cómo se lo comen, que una sociedad que tiene una división del trabajo enorme. Entonces, la pregunta fundamental en una sociedad moderna no es quién tiene la razón, eso es absurdo, eso es inútil, porque yo no tengo los mismos intereses. La pregunta es cómo nos ponemos de acuerdo. Y los líderes se tienen que meter una cosa en la cabeza. Cuando alguien lo nombren jefe, cuando alguien lo nombren gerente, cuando alguien lo nombren presidente de una organización, cualquiera que sea, no está allí para empezar a dar órdenes y a decirle a la gente para dónde van las cosas. Está ahí para poner la mesa, invitar a las diferentes partes involucradas en los problemas y sentarlos, poner el café, el cachito y el agua y decirle, mire, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo? Y ponerse de acuerdo con base en argumentos, porque bueno, es importante esta palabra, el nombre del programa, para poder avanzar. Argumentos técnicos, argumentos de una visión profesional donde se ponga nuestro país como centro. Seguiremos conversando al regreso de la pausa con José Gil Yepes y con Fabián Campos. Usted participe escribiéndonos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos también atentos allí a sus comentarios. Ya volvemos.